Seguimos con nuestro programa Kikosis. Vamos a comenzar a un tema importante, que tiene que ver con la estabilidad, la institucionalidad y su estabilidad. Hay una película de 1985 donde, bajo el gobierno de Alfonsín, se narra el juicio a los militares. Todo el mundo asustado porque había regresado a Argentina a la democracia y jugar a los militares argentinos que son tan sensibles. Era un problema y sin embargo ocurrió. O sea, y eso solidificó la democracia argentina. En el caso de Colombia, la sentencia contra Álvaro Uribe es duro porque Álvaro Uribe se creía dueño de ese país, pues. El señor era el jefe de la oposición, señor duro, político astuto, uno de los principales liderazgos de Colombia, pero hizo cosas terribles que al final la justicia colombiana sentenció. Y eso produjo, bueno, la manera en que Uribe le contesta a Petro con una soberbia, porque Uribe era el representante de las élites colombianas que habían gobernado ese país toda la vida. Pero debe pasar algo parecido a Argentina, debe servirle a Colombia esta sentencia, porque Colombia es un país lleno de fracturas, de dolores, de una guerra de más de 1 millón de muertos, de muchos años. Y aun cuando Santos logró los acuerdos de paz y el premio Nobel, sigue el tema de los países esos que entran en esos odios tan fuertes. Por eso es que nosotros siempre ponemos el ejemplo de Colombia. Tenemos que salirnos del conflicto y de esos odios, porque esos odios no conducen a nada. Esos odios más bien nublan la mente. Cuando tú estás bravo, no piensas, sino te dan ganas de, agredir. Y eso es lo que pasó en Venezuela, una permanente agresión entre quienes piensan distinto que hay que corregir con urgencia. Y entonces, bueno, Iris, comenzamos por ahí. ¿Cómo ves tú esta situación? Por cierto, vi que un senador brasilero le pusieron uno de los de Bolsonaro que... Un grillete. Un grillete. Sí. No, ya va. Y al propio Bolsonaro. Sí. Yo creo que, sin duda, la realidad de Colombia, Kiko, es una realidad que a todos nos invita a reflexionar sobre lo que no queremos, ¿no? Como tú dices, eso es un país con demasiadas fracturas, con demasiados odios, con demasiados rencores, pero es un país que aún con todo lo que ha vivido ha logrado recuperar poco a poco la institucionalidad, el valor de las instituciones, que creo que en eso es en lo que en Venezuela estamos, digamos, falto. Y la mejor muestra es lo que está pasando con Uribe. Uribe durante muchos años pensó que la justicia jamás le llegaría o que lo que él hacía o su abuso de poder nunca estaría frenado por nada. Y como siempre gobernaron las mismas élites que él representaba, así fue. Y yo creo que una de las cosas más importantes que han ocurrido con el gobierno de Petro es que se ha roto ese esquema perverso, además, de una oligarquía que gobernaba Colombia. Porque realmente era una oligarquía lo que gobernaba Colombia. Álvaro Uribe viene digamos, contra la ley desde hace muchísimos años. Mira, si tú lees, a mí me gusta mucho leer sobre las historias de los países y sobre el manejo interno de los países. Hay un libro que siempre recomiendo que se llama Amando a Pablo odiando a Escobar, que es de la periodista Virginia Vallejo, en donde ella habla de cómo conoció a Álvaro Uribe cuando trabajaba, era jefe de la Aeronáutica Civil. Y ya desde allí tú venías viendo cómo se venía formando un liderazgo político corrupto que abusaba de su poder para su beneficio y para su campaña, y cómo tenían vínculos con el narcotráfico para ellos fortalecerse en el gobierno. Y eso Colombia lo fue olvidando y lo fue dejando atrás hasta que llega un momento en que la justicia le toca la puerta. Allí vi que metió un recurso para apelar a la sentencia de arresto domiciliario, y yo espero que la justicia colombiana pues no flaquee en este momento. No, Joel. Colombia arranca sus problemas desde el propio Santander. Sí. De ahí en adelante. Es decir, la historia de Colombia hay que remontarse al siglo XIX para entender
esa cultura Así es. y esa manera de hacer política y dirigir a esa nación. Y luego un evento trágico que fue la muerte de Gaitán cuando se rompe, se fractura la sociedad colombiana y arranca la guerra civil que aún existe, porque por más acuerdos de paz que se hayan establecido, allí existen todavía paramilitares, existen todavía movimientos guerrilleros, existe todavía una confrontación brutal. Bueno, vimos lo que ocurrió con el atentado al precandidato presidencial. Violencia. Es un país violento, es un país distinto a Venezuela. Y creo que la institucionalidad va a prevalecer, como está prevaleciendo afortunadamente en algunos otros países. Sin embargo, vimos cómo, para seguir tocando el tema regional, ocurrió lo que ocurrió en El Salvador, donde Bukele logró modificar la Constitución en el Congreso, aumentar un año más el mandato para extenderlo a 6 y la reelección indefinida, manifestando que en el 90% de los países desarrollados del mundo eso ocurre. Así que están entonces perfectamente de acuerdo con lo que establece la Constitución bolivariana. Y entramos también en las grandes contradicciones, porque el drama es que los liderazgos se desfiguran, se desdibujan. La ambición por mantenerse en el poder, la ambición por perpetuarse en proyectos que piensan esos líderes son magníficos, pues llega un momento que lleva a los estados a crisis profundas. Lo hemos vivido en el siglo XX, lo estamos viviendo en el siglo XXI. Vemos lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, vemos lo que ocurre entre Israel y Palestina, vemos lo que está ocurriendo con el tema arancelario, lo que acaba de imponer el presidente Trump a Brasil y la respuesta contundente, también la respuesta contundente de Putin ante el movimiento de los submarinos nucleares. Es decir, estamos en un mundo muy convulso y Venezuela no escapa de eso. Afortunadamente vamos a tener 4 años de sosiego electoral. Ojalá el gobierno se dedique a gobernar ya sin excusas y la oposición se dedique a reflexionar introspectivamente y darse cuenta de los gravísimos errores que se han cometido. Ese tema lo vamos a tocar después, ya lo vamos a tocar. Pero fíjate, en 100 años de soledad está narrada esa vida muy latinoamericana de conservadores y liberales. Claro. Nosotros tuvimos esos enfrentamientos permanentes de inestabilidad y también en el pensamiento de Bolívar. Bolívar dijo, y yo lo repito varias veces, aquí en el programa lo he dicho, en la carta que le escribe a Urdaneta, ya saliendo de la Gran Colombia, camino a su muerte, le dice, si nos hubiéramos entendido con Santander. Así es. Pues Santander, tú sabes que en la conspiración donde el Bogotazo intenta matar a Bolívar, estaba Carujo, que es el jefe de los radicales de toda la historia venezolana, que intentó matar a Bolívar y después agarró a Vargas y le dijo la victoria es de los valientes, cobardes, y este le dijo, no chicos, de los hombres justos, como Así era Elías es. Santana y Mario Moronta. Vamos a regresar, vamos a discutir el tema ahorita de Chevron. Ese es un gran tema. Cuando regresemos.